Hola, simples mortales. Aquí les traigo el próximo capítulo de esta historia. Espero que lo disfruten. Lo traigo un poco tarde porque estuve poco inspirado. Necesitaba pensar qué rumbo tomar con la historia, pero eso ya está arreglado. Así que aquí está el capítulo. Disfrútenlo. Capítulo 4. Nubes rojas. ¿Les gusta el multiverso? Era domingo por la mañana. Las 6 en punto. Mientras que la inmensa mayoría de París seguía sumida en el profundo sueño del fin de semana, la cocina de la panadería ya estaba impregnada con el aroma a café recién molido. Toji estaba sentado a solas en la pequeña mesa de madera del comedor adjunto a la cocina. Llevaba unos pantalones deportivos grises y una camiseta negra de algodón. Sostenía una taza humeante de café negro en una mano y leía las noticias en su teléfono encriptado con la otra, disfrutando del absoluto y sagrado silencio dominical. El sábado había sido un día extrañamente tranquilo. Marinette se la había pasado flotando por la casa con una sonrisa tonta, horneando galletas que se le quemaban por estar distraída pensando en cierto rubio, y sus padres seguían lanzándole miradas interrogativas a él, esperando que soltara más detalles del chisme. Ah, el romance, susurró Toji, un poco desanimado. No iba a negar que le gustaba haber ayudado a su hermana y al pequeño rubio a ser pareja sin tanto drama de por medio, pero, ¿y él qué? Probablemente muchos se preguntarían por qué un tipo como Toji, con un físico envidiable, poderes absurdos y un carisma letal, seguía soltero. La respuesta era simple, pero pesada. Su maldita consciencia. Físicamente tenía 17 años, sí. Pero a eso había que sumarle los 20 que ya había vivido en su vida anterior. Casi 40 años en total. Él estaba plenamente consciente de que esta era otra oportunidad, y aunque nadie en este mundo supiera su secreto, él lo sabía. Y eso era suficiente para no querer cruzar esa línea. Definitivamente no iba a tener un romance con chicas que, a sus ojos, bien podrían ser sus hijas, casi. ¿Eso significaba que Toji era un santo o seguía siendo virgen? Por supuesto que no. Aprovechando que sus poderes le permitían cruzar continentes en minutos y que su apariencia engañaba a cualquiera, se había dado el lujo de recorrer el mundo. Había buscado la compañía de mujeres mayores en diferentes países, desde América Latina hasta Rusia, solo para desestresarse y pasar el rato. Y, siendo honesto, nunca le faltaron opciones dispuestas a pasar una noche con él sin necesidad de hacer demasiadas preguntas. Pero últimamente, estaba cansado de eso. Hacía tiempo que los encuentros casuales ya no le quitaban el aburrimiento. En el fondo, quería algo serio, algo de romance real. Pero, ¿con qué cara podía pedir algo así estando atrapado en la vida que llevaba? Empiezo a pensar que fue una pésima idea dejarme conservar mis recuerdos, gruñó Toji, fastidiado por su propia situación. Quería olvidar toda esa mierda por el momento y disfrutar de su café. Pero, por supuesto, la paz nunca duraba mucho en su vida. Un golpe suave, casi tímido, resonó en la puerta trasera de cristal de la panadería, la que daba hacia el callejón privado. Toji frunció el ceño, deteniendo la taza a medio camino de sus labios. Sus sentidos agudizados escanearon el perímetro al instante. No había peligro. Solo era una respiración errática y el latido rápido de un corazón ansioso al otro lado de la puerta. Se levantó de la silla con pesadez, caminó hacia la entrada y descorrió el cerrojo. Al abrir la puerta, el frío viento matutino del otoño entró de golpe, revelando a la visita menos esperada del universo. Chloe Bourgeois estaba de pie en el umbral. No llevaba su característica y costosa chaqueta amarilla, ni sus gafas de sol de diseñador, ni su peinado perfecto. Llevaba unos simples jeans ajustados, tenis blancos y una sudadera gris holgada con la capucha a medio poner. No tenía ni una gota de maquillaje, revelando unas ligeras ojeras bajo sus ojos azules. Parecía cualquier cosa, menos la hija del alcalde de París. Parecía, simplemente, una adolescente asustada que no había dormido bien. Toji se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos, bloqueando la entrada con su inmensa complexión. La miró desde arriba, con su habitual expresión de aburrimiento, aunque por dentro sintió una ligera punzada de la misma culpa que lo había invadido el viernes. Es domingo, las 6 de la mañana, y la panadería está cerrada, rubia. Vuelve más tarde si quieres croissants, dijo Toji, con voz ronca por el sueño.
Chloe se frotó los brazos, temblando un poco por el frío. Tragó saliva, reuniendo el poco valor que le quedaba, y lo miró directamente a los ojos. No había arrogancia en su mirada, solo una profunda vergüenza. Yo quería darte las gracias. Por lo del viernes, susurró Chloe, su voz apenas un hilo en el viento. Por no dejarme ahí. Por abrazarme cuando me volví loca llorando. Y por llevarme a casa. La chica bajó la mirada hacia sus zapatos, apretando los puños dentro de los bolsillos de su sudadera. Pasé todo el sábado encerrada en mi habitación. Mi papá ni siquiera se dio cuenta de que no salí en todo el día, continuó, y a Tojino se le escapó el ligero temblor en su barbilla. Me di cuenta de lo patética que soy. Llorando en un callejón porque nadie me invitó a una estúpida fiesta, porque a nadie le importo realmente. Yo quiero dejar de ser esta versión de mí. Pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo ser buena. Bueno, esto sí que es inesperado, pensó Toji, sorprendido. Que ella estuviera aquí hablando tan abiertamente de esto solo significaba que lo que vivió el otro día en verdad la había marcado. Maldición, hubiera deseado acordarse de ayudarla antes. A pesar de que realmente no pasó nada grave gracias a él, ella definitivamente había quedado marcada por esa situación. Toji la observó en silencio durante unos largos e interminables segundos. El hombre que había reencarnado en esta vida, el que había jurado internamente ayudarla mientras ella dormía en sus brazos, soltó un suspiro. Entra antes de que te congeles el cerebro y te vuelvas más tonta, ordenó Toji, haciéndose a un lado y abriéndole paso. Chloe parpadeó, sorprendida, y entró rápidamente a la cálida cocina. El olor a mantequilla y pan fresco pareció relajar sus hombros casi de inmediato. Toji caminó hacia la estufa, tomó una taza limpia, sirvió un poco de chocolate caliente que había sobrado de la noche anterior, lo calentó rápidamente y se lo plantó en la mesa frente a una de las sillas. Siéntate, le indicó. Chloe obedeció en silencio, envolviendo sus manos heladas alrededor de la taza caliente. Toji se sentó frente a ella, dándole un sorbo a su propio café negro. Así que, ¿quieres dejar de dar lástima? Empezó Toji, apoyando los codos en la mesa y entrelazando sus dedos frente a su rostro. Te lo diré una sola vez, niña. Desaprender 14 años de ser una persona insoportable no se logra en un fin de semana. No hay un botón mágico. Lo sé, murmuró Chloe, mirando el vapor de su taza. Pero, si dejo de actuar así, ¿quién voy a ser? Toda mi vida he creído que si no impongo respeto gritando o amenazando a la gente con el dinero de mi padre, todos me van a pisotear. Si soy amable, seré débil. Como era Marinette antes de que tú llegaras. Toji soltó una pequeña risa seca y desprovista de humor. Ahí está tu primer error, la corrigió, apuntándola con el dedo índice. El respeto que se exige a base de gritos, berrinches y dinero que tú no sudaste, no es respeto. Es miedo. O peor aún, es pereza. Nadie te respeta en esa escuela, Chloe. Solo te toleran para que te calles. Las palabras fueron un balde de agua fría, crudas y directas. Chloe apretó los ojos, pero no lloró ni se puso a la defensiva. Las aceptó en silencio, porque sabía que probablemente eran verdad. El viernes por la noche se había dado cuenta de que su estatus no la protegió de nada. ¿Y entonces qué hago? Preguntó ella, sonando genuinamente perdida. Empiezas por construir algo de fuerza real, respondió Toji, recargándose en el respaldo de su silla. Y no me refiero a que te pongas a levantar pesas. Hablo de fuerza mental. La verdadera fuerza está en tener los pantalones suficientes para tragarse ese orgullo ridículo que te cargas y admitir cuando la has cagado. Chloe levantó la vista, encontrándose con la mirada verde y penetrante del pelinegro. Si de verdad quieres cambiar, te voy a dar un consejo muy simple, continuó Toji, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo serio. Mañana lunes, cuando llegues a la escuela, vas a ir directamente con mi hermana y con el rubio oxigenado. Y te vas a disculpar. Sin excusas. Sin peros. Sin usar la frase lo siento, pero es que tú. Una disculpa real. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. ¿Qué? Pero Marinette me va a odiar igual. Se van a burlar de mí. Ese es el punto, la interrumpió Toji, su voz firme e implacable. No te vas a disculpar para que ellos te perdonen mágicamente o te inviten a su mesa. Te vas a disculpar por ti misma.
Para demostrarte que puedes hacer lo correcto sin esperar una maldita recompensa a cambio. Esa es la diferencia entre un payaso ruidoso y alguien a quien realmente vale la pena respetar. El silencio volvió a caer en la cocina, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. Pero, más importante aún, continuó el pelinegro, dejando que ella procesara un poco sus palabras. Si no te sientes bien, ya sabes, por lo del otro día, te recomiendo buscar ayuda profesional. Chloe sintió como un escalofrío recorría todo su cuerpo. De repente sus ojos se llenaron de pánico y empezó a temblar levemente, así como su corazón empezó a latir de manera apresurada. Cosas que probablemente habrían pasado desapercibidas para otras personas, pero no para Toji. ¿Ayuda? ¿De qué hablas? Estoy bien, me salvaste, no ha pasado nada, dijo rápidamente la chica, mientras miraba a cualquier otro lado que no fueran los ojos del pelinegro. Toji se levantó lentamente y se acercó a ella, dispuesto a apoyar su mano en el hombro de la chica para tranquilizarla, pero ella se apartó rápidamente y luego volteó a verlo, con evidente pánico en sus ojos. Toji no dijo nada, solo retrajo su mano lentamente. Maldición, está peor de lo que había pensado, se dijo Toji mentalmente, preocupado por la reacción de la niña. Oh, Dios. Lo siento, no quise ser grosera, se apresuró a decir la rubia, preocupada por la reacción del joven. No te preocupes, niña. Si no quieres que alguien te toque ni siquiera con un dedo, es totalmente entendible. Pero, tú me salvaste, no quiero que parezca que... ¡Ey! Toji levantó las manos, deteniendo a la chica, sin volver a hacer ademán de querer tocarla. Respira, tranquilízate, no voy a enojarme ni nada, ¿ok? La chica hizo caso, empezó a controlar su respiración poco a poco, calmando la ansiedad y el miedo que sentía por todo. Chloe, mírame, ordenó el pelinegro. Chloe volteó a verlo lentamente, ahora un poco avergonzada por cómo había actuado. Lo digo en serio, no estás bien. Busca ayuda, por favor, dijo Toji. Tanto su expresión como su tono de voz denotaban lo preocupado que se sentía por la rubia. Chloe miró su taza de chocolate, procesando el enorme peso de lo que le acababan de decir. Disculparse con Du Painchen. La idea le revolvía el estómago de pura ansiedad, pero al mismo tiempo, buscar ayuda. Eso la asustó, pero recordar la sensación de seguridad que Toji le había dado el viernes le dio una chispa de valor que no sabía que tenía. Lo haré, dijo por fin, apretando la mandíbula, pero con determinación brillando en sus ojos. Prométemelo, demandó el pelinegro, aún luciendo preocupado. Lo prometo, aseguró, convencida. Toji la evaluó por un segundo y luego esbozó una ligerísima sonrisa ladeada, casi imperceptible. Bien. Cómete un pan y después regresa a tu casa antes de que mis padres bajen y piensen que estoy secuestrando a la hija del alcalde, dijo Toji, levantándose de la mesa y dándole la espalda para ir a lavar su taza. Chloe soltó una pequeña y muy rara risa genuina. Tomó un croissant de la bandeja central, le dio un mordisco y, por primera vez en años, el desayuno no le supo a soledad. El lunes por la mañana, el patio del colegio François Dupont bullía con la energía caótica habitual de los adolescentes. Sin embargo, en el salón de la señorita Bustier, el ambiente estaba a punto de sufrir un sismo de magnitud histórica. Faltaban 5 minutos para que sonara la campana. Alia estaba sentada en su lugar, revisando frenéticamente el Ladyblog en su teléfono, mientras Nino le contaba por milésima vez lo épica que había estado la música de Suzette en la fiesta del viernes. De repente, la puerta del salón se abrió. Las conversaciones se apagaron gradualmente, como si alguien hubiera bajado el volumen de la habitación. Alia levantó la vista de su pantalla y la mandíbula casi se le cae al suelo. Ahí estaban. Adrien Agreste y Marinette Dupinchen entraron al salón. Ya no caminaban con esa torpe distancia de siempre. Entraron juntos, con los hombros rozándose y, lo más impactante de todo para el ojo público, sus dedos estaban fuertemente entrelazados. Adrien llevaba una sonrisa tan radiante que parecía iluminar el salón entero, y Marinette, aunque tenía las mejillas teñidas de un adorable color carmesí por ser el centro de atención, no apartaba la mirada, luciendo más segura y feliz que nunca. Santa Madre de los Superhéroes. Chilló Alia, poniéndose de pie de un salto, dejando caer su teléfono sobre el escritorio con un golpe seco. Díganme que no estoy soñando. Pellízcame, Nino.
Te lo dije, Alia. Crecen muy rápido, rió Nino, ajustándose la gorra con orgullo y chocando los 5 en el aire. Rose soltó un chillido agudo de pura emoción, apretando las manos contra su pecho, mientras Juleka sonreía discretamente. Alix le dio un codazo a Kim, murmurando un ya era maldita hora. El salón entero estalló en murmullos emocionados y felicitaciones. Adrien soltó una pequeña carcajada, apretando suavemente la mano de la peliazul antes de soltarla para que ambos pudieran ir a sus respectivos asientos. Marinette se sentó junto a una Alia que parecía a punto de hiperventilar por la cantidad de preguntas que quería hacerle. Pero la alegría colectiva fue interrumpida abruptamente por el sonido de unos tacones resonando contra el piso del pasillo. La puerta volvió a abrirse. Chloe Bourgeois entró al salón, seguida de cerca por una nerviosa Sabrina. El silencio que cayó sobre la clase esta vez fue pesado y tenso. Todos sabían lo que Chloe sentía por el modelo, y ver a Adrien y Marinette actuando como una pareja oficial era el equivalente a encender un fósforo en un cuarto lleno de pólvora. Alia se enderezó en su asiento, cruzándose de brazos y preparándose mentalmente para defender a su amiga de los gritos e insultos que seguramente se avecinaban. Chloe se detuvo en seco a mitad del pasillo. Sus ojos azules se clavaron en la escena. Adrien, volteado hacia atrás en su asiento, le estaba sonriendo dulcemente a Marinette. El instinto natural de la rubia rugió en su interior. La envidia y el dolor le quemaron la garganta. Su mente le gritaba que hiciera un berrinche, que humillara a la panadera, que llamara a su padre para que clausurara la escuela. Era su mecanismo de defensa, el único que conocía. Pero entonces, el recuerdo de la madrugada del domingo cruzó por su mente. El olor a café y pan recién horneado. La mirada verde e implacable de Toji exigiéndole verdadera fuerza. La verdadera fuerza está en tener los pantalones suficientes para tragarse ese orgullo ridículo, y admitir cuando la has cagado. Chloe apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Respiró hondo, cerró los ojos un microsegundo y, contra todo pronóstico, obligó a sus pies a caminar no hacia su asiento, sino hacia el escritorio de Marinette y Alia. Adrien se tensó, borrando su sonrisa. Alia se puso de pie a medias. Chloe, te lo advierto, hoy no, empezó Alia, lista para la guerra. Silencio, Césaire. No vengo a hablar contigo, la cortó Chloe. Su voz sonaba un poco rígida, temblorosa, pero sin su veneno habitual. La rubia desvió la mirada hacia el chico que había sido su amigo de la infancia. Tragar su orgullo se sentía como masticar vidrio molido, pero se obligó a hacerlo. Adrien, dijo Chloe, manteniendo la barbilla en alto, aunque sus ojos brillaban un poco. Me alegra que hayas tenido un buen cumpleaños. Felicidades. Adrien parpadeó, completamente desconcertado. Ah, gracias, Chloe. La rubia asintió rígidamente. Luego, giró su cuerpo para quedar frente a la chica que más había atormentado durante años. Marinette la miraba con los ojos muy abiertos, esperando el remate, la broma cruel, la humillación. El salón entero contenía la respiración. Nadie hacía un solo ruido. Chloe apretó la mandíbula. Le costaba respirar. Su orgullo libraba una batalla campal en su cabeza, pero la imagen de Toji esperando que demostrara que no era una simple caricatura le dio el empujón final. Y, Marinette, continuó Chloe. El nombre le supo extraño en la boca sin ir acompañado de un insulto. Yo, lamento no haber sido una buena compañera todo este tiempo. Fui injusta. Lo siento. No hubo peros. No hubo excusas sobre su padre, o sobre su estrés, o sobre su estatus. Fueron las palabras crudas y directas que el pelinegro le había exigido. Habiendo soltado la bomba, y sintiendo que las mejillas le ardían de la vergüenza por mostrarse tan vulnerable frente a los plebeyos, Chloe no esperó una respuesta. Giró sobre sus talones y caminó rápidamente hacia su asiento en la primera fila, sentándose con la espalda recta y mirando fijamente hacia el pizarrón en blanco. Sabrina, que había presenciado todo a 1 metro de distancia, corrió a sentarse a su lado, con la boca abierta en una perfecta O. El salón François Dupont parecía haber sido congelado en el tiempo. Podías escuchar el zumbido de una mosca volando cerca de la ventana. Alia se dejó caer de nuevo en su silla, miró a Nino, que tenía los ojos como platos, y luego miró a Marinette. Mari, susurró Alia, completamente en shock.
¿Esa era Snoe? ¿O una Kuma le lavó el cerebro este fin de semana? Marinette seguía mirando la espalda de la rubia en la primera fila. Su mente adolescente estaba trabajando a 1000 por hora. Ella sabía que le había prometido a Adrien que, si Chloe estuviera dispuesta a dejar todo en el pasado, ella igual lo haría, pero, esto era demasiado inesperado. ¿Qué demonios pasó? Pensó Marinette, parpadeando para salir de su estupor. Aún no sabía si perdonarla del todo, era demasiado pronto para olvidar años de bullying, pero no podía negar que escuchar una disculpa sincera de Snoe Bourgeois era el segundo mejor milagro de todo el fin de semana. Adrien se giró hacia Marinette, igual de sorprendido, pero con una pequeña y aliviada sonrisa asomándose en sus labios. La campana sonó, rompiendo el hechizo, y la señorita Bustier entró al salón con sus libros, ajena al evento histórico que acababa de ocurrir. Por primera vez en 14 años, Chloe Bourgeois no había sido la villana del día. Y, extrañamente, sentía que un peso enorme y asfixiante había desaparecido de sus hombros. Mientras el colegio François Dupont intentaba asimilar el milagro de la redención de Snoe Bourgeois, a varios kilómetros de allí, en las profundidades del verdadero y oscuro París, el ambiente era mucho menos inspirador. El Le Renard Noir era un bar clandestino ubicado en el sótano de una fábrica textil abandonada en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde los tratos se cerraban en susurros y donde hacer demasiadas preguntas te ganaba un boleto de ida al fondo del río Sena. Toji Dupinchen bajó las escaleras de concreto con las manos en los bolsillos, moviéndose con la agilidad silenciosa de un depredador. Los pocos criminales y matones que estaban bebiendo en las mesas apartaron la mirada de inmediato al reconocer su imponente figura. En el bajo mundo de París, el mercenario conocido como Witte era una leyenda en ascenso que nadie quería comprobar si era cierta. Caminó directo hacia la cabina del fondo, donde un hombre mayor, vestido con un traje a la medida que costaba más que la panadería de la familia, fumaba un puro con nerviosismo. Era Claude, el capo más influyente de la zona y el principal contacto de Toji. Toji se sentó frente a él sin pedir permiso, recargándose perezosamente en el sillón de cuero desgastado. «Vengo a cobrar», dijo Toji, yendo directo al grano. El trabajo de hoy en el muelle fue un éxito, y los idiotas que intentaron robar tu cargamento ya no volverán a caminar sin ayuda. Además, tuve unos gastos imprevistos de índole personal este fin de semana. Necesito efectivo. Claude no sonrió. Ni siquiera soltó su habitual comentario sarcástico sobre lo caro que era contratarlo. En su lugar, le dio una última y profunda calada a su puro, lo apagó en el cenicero de cristal y deslizó un maletín metálico negro por encima de la mesa. 20.000 euros. Billetes pequeños, sin marcar, murmuró Claude, su voz sonando extrañamente rasposa y tensa. Cuenta el dinero si quieres, Witte. Pero te sugiero que lo tomes y te largues a casa a cuidar a los tuyos. Las calles ya no son seguras ni para nosotros. Toji frunció el ceño ligeramente. Abrió el maletín con un clic seco, verificó los fajos de billetes con una mirada rápida y lo cerró. ¿De qué demonios hablas, Claude? Tú controlas la mitad de los distritos de París. Nadie mueve un arma sin que tú lo sepas. El viejo capo soltó un suspiro tembloroso y sacó una carpeta manila del interior de su chaqueta, deslizándola hacia Toji. Eso era hasta la semana pasada, dijo Claude, frotándose el puente de la nariz, luciendo 10 años más viejo de golpe. El sábado por la madrugada, 3 de mis mejores almacenes de seguridad fueron atacados. No robaron nada. Simplemente, masacraron a todos mis hombres. A los 50. Toji abrió la carpeta. Sus ojos verdes escanearon las fotografías de la escena del crimen a una velocidad vertiginosa. Su mente procesó la información en segundos. No había cráteres gigantes ni edificios partidos a la mitad. No era la obra de un villano en mallas de colores mágicos buscando los Miraculous. Los cortes limpios, la forma en que los cuerpos parecían haber sido despedazados sin problemas, la forma en que estaban distribuidos. Esto no fue obra de una Kuma de Augmot, murmuró Toji, su voz volviéndose peligrosamente fría. Pero quien haya hecho esto no es alguien normal. Eso es seguro. Exacto, asintió Claude, pasándose una mano por el cabello encanecido. Alguien está haciendo una limpieza en el bajo mundo de París, Witte. Un nuevo jugador ha llegado a la ciudad, y está eliminando la competencia para tomar el trono.
Mis informantes están aterrados. Nadie sabe quiénes son, de dónde vienen, ni cuántos son. Siempre dejan un rastro. Los asesinos arrogantes siempre firman sus obras, replicó Toji, pasando a la última fotografía de la carpeta. Se detuvo en seco. La imagen mostraba la pared principal del almacén, iluminada por las torretas de la policía. Pintado con lo que claramente era la sangre de las víctimas, había un enorme y estilizado símbolo. El cerebro de Toji reconoció el emblema inmediatamente. En su antigua vida, había consumido cierta obra de ficción que trataba sobre un peligroso grupo criminal que usaba exactamente ese mismo diseño. «Akatsuki», susurró Toji. «¿Los conoces?», preguntó Claude, luciendo preocupado por la reacción de su mejor chico ante este nuevo grupo criminal. «No exactamente», respondió Toji, cerrando la carpeta de golpe, su expresión volviéndose más letal e indescifrable que nunca. Quien sea que esté liderando esta facción o sindicato, probablemente tenga un complejo de mesías y el poder para respaldarlo. No son simples matones de callejón. Claudia asintió, visiblemente asustado. «Si vienen por mí, Wite, te pagaré el triple de tu tarifa habitual. Cuádruple. Lo que pidas. Necesito a alguien sobrehumano cuidándome la espalda». Toji tomó el maletín con los 20.000 euros y se puso de pie, su inmensa estatura proyectando una sombra sobre el capo de la mafia. «Hecho», sentenció Toji, dándose la media vuelta para caminar hacia las escaleras. «Voy a averiguar qué demonios es esta secta o sindicato. Y si estos tipos se atreven a pisar mi distrito, o si su estúpida guerra territorial pone en riesgo a mi hermana o a los niños que viven cerca, voy a arrancarles la cabeza». Toji caminó hacia las escaleras. Subió los escalones de concreto, dejando atrás el olor a humo y miedo barato, empujando la pesada puerta de metal para salir al exterior. La brillante y fría luz del mediodía parisino lo golpeó de lleno. El contraste era casi cómico. Detrás de él, hombres morían por el control de las sombras. Frente a él, los turistas tomaban fotografías y la gente paseaba con baguettes bajo el brazo. Su teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón táctico. Lo sacó, esperando ver algún mensaje de Claude sobre cómo funcionaría esta protección extra que quería, pero la pantalla se iluminó con un mensaje de un chat mucho más importante. Mensaje de Enana. Toji. Adrien me acaba de invitar a almorzar después de clases. Solos. Ah. Por favor dile a mamá y a papá que llegaré un poco tarde. Te quiero. La mirada dura y asesina de Toji se suavizó de inmediato. Soltó un suspiro cansado, pero una pequeña sonrisa genuina y casi imperceptible se asomó en la comisura de sus labios. Guardó el teléfono y ajustó el agarre de su maletín con los 20.000 euros. Todo ese dinero sucio iría directo a los fondos de la panadería, a los ahorros universitarios de Marinette, y quizás a comprarle un regalo a cierta rubia berrinchuda, que esa misma mañana había decidido dejar de ser una villana. Esa era su vida ahora. No era un mafioso, no era un soldado sin rumbo. Era un hermano mayor. Toji levantó la vista hacia el cielo despejado, donde la Torre Eiffel se alzaba a la distancia. Sus ojos verdes se afilaron de nuevo, recordando el símbolo pintado con sangre. París ya no era solo el patio de juegos de Augmont. El verdadero peligro, uno letal, silencioso y humano, acababa de aterrizar en la ciudad. Y si estos supuestos Akatsuki eran quienes realmente creía y tal como los recordaba, el peligro era real. Pero si su estúpida guerra territorial ponía en riesgo la tranquilidad de la panadería, el primer amor de su hermana, o la vida de los niños de esta ciudad, Toji sonrió, pero era una sonrisa que prometía absoluta destrucción. Iba a demostrarles que, en ese mundo real, él era lo más cercano a un dios. Y con esa promesa silenciosa, Toji guardó el teléfono y comenzó a caminar. Tenía trabajo que hacer, sí. Tenía que investigar a esos autoproclamados Akatsuki y prepararse para una guerra territorial. Pero primero, tenía que asegurarse de que esta cita fuera una simple comida entre dos adolescentes. 2 horas más tarde. El Café des Arts, ubicado a un par de cuadras del Colegio François Dupont, era un lugar pintoresco, famoso por sus mesas al aire libre y sus toldos a rayas. Era el lugar perfecto para una primera cita adolescente. En una de las mesas de la esquina, Adrien y Marinette compartían una orden de macarrones y 2 batidos. El ambiente entre ellos era ridículamente tierno.
Adrien le estaba contando una anécdota sobre una sesión de fotos desastrosa con un halcón, y Marinette se reía abiertamente, sin tartamudear una sola vez, mirándolo con un brillo en los ojos que derretiría a cualquiera. A unos 300 metros de distancia, posado de cuclillas sobre la gárgola de piedra de una iglesia cercana, Tohiro Painchen observaba la escena. El viento mecía su cabello negro mientras miraba la escena agudizando su vista lo suficiente. A su lado, descansaba el maletín con los 20.000 euros. Estaba masticando un chicle de menta con lentitud, evaluando cada microexpresión del joven agreste. Postura relajada, contacto visual constante, no está invadiendo su espacio personal, murmuró Toji para sí mismo, ajustando su vista un poco más. Bien, niño rico. Estás sumando puntos. Toji sabía que estaba siendo paranoico. Marinette era capaz de defenderse sola de muchas cosas, pero después de ver el emblema de Akatsuki pintado con sangre en esa fotografía, sus instintos protectores estaban a tope. No iba a dejar que ningún asesino a sueldo, ni ningún Akuma despistado, arruinara la sonrisa de su hermana. De repente, vio como Adrien estiraba la mano sobre la mesa y apartaba un mechón de cabello azul del rostro de Marinette, para luego entrelazar sus dedos con los de ella. Las mejillas de la chica se volvieron escarlata, pero ella no apartó la mano, solo le sonrió con una timidez adorable. Toji apartó la vista y soltó un suspiro pesado, rascándose la nuca. Maldita sea, son tan empalagosos que me va a dar diabetes solo de verlos, refunfuñó el pelinegro, aunque una sonrisa genuina traicionaba su tono rudo. Satisfecho de que el chico agreste se estaba comportando como un verdadero caballero y de que el perímetro estaba completamente despejado de amenazas, Toji se levantó, tomó su maletín y saltó hacia el cielo, empezando a volar para comprobar el estado de cierta chica. Marinette estaba a salvo. Ahora era turno de ver qué pasaba con la niña rubia. El alcalde André Bourgeois estaba sentado en su inmenso escritorio de caoba, firmando permisos de construcción mientras hablaba por teléfono con un tono exasperado. Por supuesto que quiero que las calles estén limpias para la conferencia de mañana. Llamen al departamento de saneamiento Y. La doble puerta de su oficina se abrió lentamente. André levantó la vista, esperando ver a su asistente con más café. En su lugar, vio a su hija. Chloe entró a la oficina abrazándose a sí misma. Seguía usando la misma sudadera gris y los jeans de esa mañana. No había rastro de la niña altanera que exigía cosas a gritos. Se veía pequeña, cansada y, a los ojos de su padre, preocupantemente pálida. Te llamo luego, dijo André, colgando el teléfono de golpe y poniéndose de pie de un salto. Chloe, mi osita de miel. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás vestida así? ¿Acaso Jim Boutique se negó a traerte la nueva colección de Milán? Haré que cierren su tienda ahora mismo. El alcalde sacó su teléfono de nuevo, listo para desatar su poder político por un simple capricho de su hija, como lo había hecho durante 14 años. No, papá. Deja el teléfono, dijo Chloe, su voz sonando extrañamente madura y agotada. André se detuvo en seco. Nunca, en toda su vida, Chloe le había pedido que no castigara a alguien por ella. Entonces, ¿qué pasa, cielo? ¿Alguien te hizo algo en la escuela? Dime el nombre y lo expulsaré. Insistió el hombre, acercándose a ella con genuina preocupación. Chloe cerró los ojos por un segundo. La imagen de Tohiro Painchen dándole la espalda en la cocina, confiando en que ella cumpliría su promesa, cruzó por su mente. Respiró hondo y miró a su padre directamente a los ojos. Necesito un doctor, papá. André palideció. Un doctor. Estás enferma. Llamaré al mejor cirujano de París. Al hospital entero. No de ese tipo de doctor, lo interrumpió Chloe, apretando los puños dentro de sus bolsillos, obligándose a decir las palabras que tanto le aterraban. Necesito un terapeuta. Un psicólogo. El silencio en la lujosa oficina fue ensordecedor. André Bourgeois parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Un psicólogo? Pero, osita, esas cosas son para personas que tienen problemas. Tú eres perfecta. Tienes todo lo que podrías desear. ¿Por qué querrías hablar con un loquero? Chloe soltó una risa seca, sintiendo como se le formaba un nudo en la garganta. Porque no soy perfecta, papá. Soy una persona horrible.
He alejado a todos a mi alrededor, he lastimado a mucha gente, y ayer me di cuenta de que si sigo así, voy a terminar completamente sola. Su voz se quebró un poco al final, pero se mantuvo firme. Y ya no quiero ser así. No estoy bien. Tengo miedo, no puedo dormir, y necesito que alguien me ayude a arreglar lo que sea que esté mal en mi cabeza. El alcalde miró a su hija como si la viera por primera vez. La vulnerabilidad cruda en su rostro lo desarmó por completo. Por un segundo, la fachada de político arrogante se derrumbó, dejando solo a un padre que se daba cuenta de que le había fallado a su pequeña. André bajó los hombros, se acercó a ella con lentitud y, de manera torpe, porque no estaba acostumbrado a dar consuelo real, la envolvió en un abrazo. «Está bien, mi niña», murmuró André, acariciando su cabello rubio. «Está bien. Te conseguiré al mejor. Al que tú quieras. Todo va a estar bien». Chloe apoyó la frente en el hombro de su padre y cerró los ojos, soltando las lágrimas que había estado conteniendo todo el fin de semana. En una azotea lejana, Toji apartó la vista de la escena y miró hacia el cielo. Una sonrisa ladeada, cargada de una extraña sensación de orgullo, se formó en su rostro. «Nada mal, niña», susurró el pelinegro para sí mismo en medio del viento de la tarde. «Tienes agallas». Con la conciencia tranquila de haber hecho bien su trabajo como hermano mayor, incluso con la rubia, Toji se dio la vuelta completamente para retirarse. El sol comenzaba a ocultarse sobre París, tiñendo el cielo de naranja y morado. Era hora de salir a investigar, y no lo haría como Tohiru Painchen, sino como Uite. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad como una manta pesada y fría. En las zonas alejadas del centro turístico, donde las luces de neón no llegaban y el silencio era absoluto, un hombre caminaba por la cornisa de un almacén abandonado. Llevaba el traje a la medida que ya se había vuelto parte de él. Su rostro estaba oculto tras la máscara de un cráneo que, en muy poco tiempo, se había convertido casi en un objeto de terror colectivo en el bajo mundo. Uite se detuvo en el borde del techo, escaneando el perímetro. Había estado siguiendo el rastro de la masacre que Claude le había mencionado. Había encontrado marcas de cortes en las paredes, manchas secas y el hedor a muerte, pero ni una sola pista de quiénes eran. Eran fantasmas. De repente, cada instinto de supervivencia en el cuerpo de Uite gritó en alarma. El vello de sus brazos se erizó. Hacía un momento no había escuchado pasos, ni latidos de corazón, ni respiraciones, pero, ahora, aparecieron de la nada. A menos de 5 metros de distancia, sentado al borde de la azotea con las piernas colgando hacia el vacío, había alguien. Uite giró la cabeza lentamente, tensando sus músculos, listo para lo que sea que ocurriera. «Hola. Qué noche tan fría hace en París, ¿verdad?», exclamó una voz exageradamente aguda y juguetona. Uite entornó los ojos detrás de su máscara. El intruso llevaba una larga túnica negra adornada con nubes rojas. Su rostro estaba completamente cubierto por una extraña máscara naranja con un patrón en espiral, que convergía en un solo agujero para el ojo derecho. Era el uniforme de sus recuerdos. Era una Katsuki. «Santa mierda», pensó Toji, impresionado. Al parecer estos sujetos sí eran quienes él sospechaba. El enmascarado de la espiral levantó las manos en un gesto de rendición cómica, sacudiendo la cabeza. «¡Uah, uah! ¡Qué agresividad, señor Uite! Mi nombre es Toby. Toby es un buen chico, lo juro». Lloriqueó el sujeto, poniéndose de pie de un salto y sacudiendo el polvo de su túnica. «Solo vine a dar un paseo. Mis compañeros dejaron este lugar hecho un desastre el otro día. A veces Idan es demasiado entusiasta, ya sabes cómo es eso». Uite apretó la mandíbula ligeramente. Estaba usando la misma actitud de mierda, aparentemente inofensiva, que él recordaba. «Oh, el tipo religioso extremo», gruñó Uite, dando un paso lento hacia adelante, cerrando la distancia. «¿Cuántos más de tu circo de raros hay aquí, eh? ¿Quizá el de piel de tiburón? ¿O quizá el que es un títere?» Uite pudo ver cómo su único ojo visible se abría lentamente, denotando un claro impacto. Bingo, le había atinado. Toby se quedó inmóvil. El silencio cayó entre los dos enmascarados, pesado y asfixiante. El viento dejó de soplar. «¿Cómo llegaron a este mundo, Obito?», preguntó, sin rodeos. Lentamente, Toby inclinó la cabeza hacia un lado, luciendo genuinamente estupefacto.
pero se recuperó rápidamente. Cuando volvió a hablar, la voz aguda e infantil había desaparecido por completo. En su lugar, una voz profunda, gutural y cargada de una oscuridad absoluta resonó en la azotea, haciendo que el concreto pareciera vibrar. «Así que por eso eres tan especial», murmuró Toby, el único ojo visible brillando con un rojo escarlata en la oscuridad de la ranura espiral. «Qué interesante». White se tensó. Ese diálogo sonaba al de un típico villano que ya te tenía como objetivo desde antes. No esperó ni un segundo más. Con una velocidad explosiva que superaba los límites humanos, White se impulsó hacia adelante, lanzando un golpe demoledor directo al rostro de Toby. Pero, tal como temía, el golpe pasó a través de la máscara del hombre de la túnica, como si hubiera golpeado humo. Había intentado atacar con una velocidad aplastante, pero al parecer no había sido suficiente. Debió haber atacado con todo, sin contenerse, para así asegurar su victoria antes de que el sujeto reaccionara. El espacio alrededor del ojo de Toby comenzó a distorsionarse, girando sobre sí mismo como un remolino invisible que absorbía la luz y la materia. «Nos vemos luego, señor White. Fue un placer». Volvió a chillar Toby con su voz aguda y tonta, despidiéndose con la mano frenéticamente. Y en menos de un parpadeo, el remolino lo succionó por completo. Toby desapareció sin dejar rastro, sonido, ni olor. White se quedó solo en la azotea, con los puños apretados. Su respiración era pesada. Había visto a Augmo dar poderes ridículos a adolescentes enojados, sí. Pero esto era otra cosa. Intangibilidad. Teletransportación sin portales. Un instinto asesino que rivalizaba con el suyo. Toji suspiró pesadamente. Miró la luna llena que se asomaba entre las nubes parisinas, sabiendo que las reglas del juego acababan de cambiar para siempre. Por cómo reaccionó, es obvio que di en el clavo con todo lo que dije, susurró seriamente. Pero él no terminaba de entender, ¿ellos eran de este mundo? O de alguna manera inexplicable, los Akatsuki del anime de Naruto Shippuden acababan de aparecer en su realidad. ¿Y si era esto último, cómo demonios era posible? El espacio se distorsionó en espiral dentro de las oscuras y húmedas catacumbas de París, un laberinto de huesos y piedra muy por debajo de las brillantes calles de la ciudad. Con un siseo casi inaudible, la figura de la túnica negra y nubes rojas fue escupida por el vórtice. Toby aterrizó de pie. Ya no había saltos exagerados, ni manoteos torpes. En la penumbra del escondite subterráneo, la postura del enmascarado cambió drásticamente. Sus hombros se enderezaron y el aura infantil y ridícula que proyectaba se evaporó, siendo reemplazada por una presencia densa, oscura y sofocante. Llevó una mano enguantada a su máscara naranja, acariciando el borde del agujero espiral. Su único ojo visible, el Sharingan escarlata, brillaba con una mezcla de furia e incredulidad en la oscuridad. «Obito», susurró con su verdadera voz, grave y rasposa. «Me llamó Obito». Nadie en su mundo original lo llamaba así desde hacía más de una década. Para todos, él era Madara Uchiha, o el tonto de Toby. Que un simple mercenario enmascarado en este patético mundo supiera su nombre real, y además conociera los detalles exactos de Idan, Kisame y Sasori, era algo que desafiaba toda lógica. A menos, claro, que White estuviera conectado con la razón por la que ellos estaban atrapados en este universo. El Uchiha cerró los ojos, y el recuerdo de hace unas pocas semanas volvió a asaltar su mente con una nitidez humillante. Había sido en la aldea oculta de la lluvia. Una de las raras ocasiones en las que todos los miembros de Akatsuki estaban reunidos de forma presencial. Pain, Konan, Itachi, Kisame, Sasori, Deidara, Idan, Kakuzu, Zetsu y él. Estaban ultimando los detalles logísticos para comenzar la gran cacería de las bestias con cola. El plan de años, el ojo de la luna, por fin iba a ponerse en marcha. Y entonces, un portal apareció. No fue un Kamui. Alguien había abierto una brecha dimensional por la que cruzó como si nada. De ese vórtice, emergió un sujeto cubierto por una pesada capucha gris que ocultaba su rostro por completo. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre unidireccional. Pain intentó aplastarlo con un Shinra Tensei, pero la fuerza repulsiva ni siquiera lo movió. Itachi invocó el Amaterasu, pero el encapuchado apartó las llamas negras con un simple movimiento de su mano, como si espantara una mosca.
Conan intentó usar sus papeles para rodearlo, pero él simplemente liberó una ráfaga de aire con un suspiro y la mandó a volar como si nada. Sasori perdió a sus mejores marionetas en un parpadeo, Deidara ni siquiera pudo atacar antes de ser noqueado, Kakuzu fue despojado de 3 corazones antes de poder tejer un solo sello, Zetsu fue exterminado definitivamente, y Kisame fue enviado a estrellarse contra 3 muros de piedra con un simple golpe físico que hizo temblar la aldea entera. Incluso él, usando la intangibilidad de su Kamui, fue tomado por el cuello. El encapuchado había logrado tocarlo. Son un grupo de peones bastante útil, lo admito, había dicho el encapuchado, con una voz que parecía resonar dentro de sus cráneos. Los necesito para un trabajo en otro universo. Sin darle tiempo a procesarlo, el sujeto lo noqueó antes de que pudiera intentar usar su Kamui nuevamente. Luego, por lo que le contaron, abrió un portal masivo a través del cual los arrojó a todos en los callejones de una ciudad que no conocían, llena de luces extrañas, cajas de metal rodantes y gente débil sin una gota de chakra. París. Nagato, en su cuerpo original y con el único camino que le quedaba de su arsenal, el camino Deva, había exigido respuestas mientras protegía con su cuerpo a una inconsciente Conan. El encapuchado flotó sobre ellos en el callejón parisino y les dio un ultimátum. Hay una plaga en esta ciudad. Un mercenario que se hace llamar Uite. Su existencia es una anomalía que me estorba, explicó el ser misterioso, señalando hacia las calles. Su misión es encontrarlo y asesinarlo. Sé que son rastreadores expertos, pero Uite opera en el bajo mundo. Si quieren llamar su atención rápido, usen su orgullo. Pinten su ridículo símbolo de la nube roja en las paredes, maten a la mafia local. Uite protege este territorio. Si hacen ruido, él vendrá a ustedes. Idan se había reído, escupiendo sangre, y le había gritado que se fuera al infierno, que ellos eran dioses y que tomarían ese nuevo mundo pacífico para ellos solos. La respuesta del encapuchado fue liberar una presión asesina tan aterradora que incluso el aire se volvió pesado como el plomo, obligando a los que aún quedaban conscientes a caer de rodillas. No se confundan, sentenció el encapuchado, sus ojos brillando peligrosamente bajo la tela. Este mundo no es suyo para conquistarlo. Si intentan gobernar, si intentan usar a esta gente para sus planes, o si intentan huir, los borraré de la existencia sin que puedan siquiera defenderse. Maten a Uite, y los regresaré a su aldea para que sigan jugando con sus bestias con cola. Fallen, y aquí será su tumba. El recuerdo se desvaneció, devolviendo a Obito a la fría realidad de las catacumbas. Habían aceptado el trato. No por lealtad, sino por pura supervivencia. Se habían dado cuenta de inmediato de que la energía de este mundo era diferente, y que ese ser era prácticamente un dios inalcanzable. Así que siguieron el plan. Masacraron a los matones de Claude y dejaron el símbolo de Akatsuki pintado con sangre, tal como el encapuchado sugirió. Y funcionó. Uite había aparecido. Pero el encapuchado había omitido un detalle crucial, un detalle que ahora lo cambiaba todo. «Uite me conoce», murmuró Obito, apretando el puño. «Probablemente también conozca a los demás». Si Uite sabía tanto sobre ellos, significaba que era peligroso. Pero tal vez también era la clave para entender quién era el encapuchado y cómo funcionaba la magia dimensional de este universo. Los pasos resonaron en la caverna de huesos. Pain y Conan emergieron de las sombras. El líder de Akatsuki, usando el cuerpo de Yaiko, lo miró con esos fríos ojos anillados del Rinnegan. ¿Lo encontraste?, preguntó Pain, su voz resonando en las paredes de piedra. Obito se giró hacia ellos. El aura letal seguía ahí, pero su plan había cambiado. Ya no solo iban a cazar a Uite porque un dios extraño se los ordenó. Iban a cazarlo porque él era la única pieza en el tablero que parecía entender las reglas del juego. Sí. El cebo funcionó. Tuvimos un pequeño intercambio de palabras, respondió Obito, caminando hacia la salida del túnel. Reúne a los demás. Itachi, Kisame, todos. El mercenario es rápido y tiene fuerza bruta, pero eso no es lo preocupante. Conan frunció el ceño ligeramente. ¿Entonces qué es? El ojo de Obito brilló con una intensidad letal. Él sabe quiénes somos. Sabe de dónde venimos. Y si queremos regresar a nuestro mundo con vida, Uite tiene que ser capturado antes de que lo matemos. Fin del capítulo. ¿Qué les pareció el capítulo? Espero que les haya gustado.
El tema del multiverso es algo que ya tenía planeado usar en esta historia desde el inicio, y esto apenas es el comienzo. Pero no se preocupen, la trama seguirá centrada en el mundo de Miraculous ya que, bueno, por eso es una historia de Miraculous. Bien, eso es todo. Hasta la próxima.